Listo. Buenos días con todos. Me presento para las personas que no hemos tenido el gusto de conocernos. Soy Manuel Acitipay, trabajo en la compañía Sistemas de Seguridad S.A. Como jefe de producto de alguna de las marcas que tenemos a disposición. El día de hoy vamos a iniciar el 2021 con los webinars que acostumbrábamos anteriormente. Y vamos a empezar por un producto que desde el año 2021 lo estamos comercializando. Son paneles de alarma comunitaria. Tenemos dos modelos de paneles de alarma comunitaria. El panel A65LX y el panel Box 500. El día de hoy vamos a conocer el panel AX65 y mañana a esta misma hora estaremos haciendo el webinar del panel Box 500. Hemos dividido la presentación en diapositivas, que es la parte inicial. Posteriormente haremos la parte práctica en vivo, para que ustedes puedan ver la funcionalidad del sistema. Espero que tengan una buena mañana y si tienen alguna consulta, por favor me escriben por chat. Y posterior haremos un receso para contestar todas sus inquietudes. ¿Qué es una alarma comunitaria? Pues la alarma comunitaria es un sistema disuasivo. Fueron diseñados como instrumentos para combatir la delincuencia en un vecindario, hogar, negocios, y es una forma de prevenir delitos. El panel que vamos a conocer es un panel económico, es el económico de la línea, y su manejo y uso es sumamente sencillo. Panel Panther AX65L es una alarma comunitaria para 65 usuarios o 65 controles remotos. Es de bajo consumo, consume en miliamperios realmente su consumo. Tiene un espacio para batería de 12 a 4 amperios o de 12 a 7 amperios. Acepta hasta 65 controles remotos. La programación se puede hacer directamente en el panel o de manera remota. En línea de vista, la distancia entre el control remoto y el panel puede ser de hasta 500 metros. Tiene un voltaje de alimentación de 110 a 220 voltios. Tiene una salida de corriente de 800 miliamperios. Tiene una salida de voltaje de 12 voltios para 3 sirenas de 30 vatios. Cuando se usan 3 sirenas de 30 vatios, la batería debe ser de 7 amperios. Tiene en su interior un espacio para poder colocar una batería, sea de 4 o de 7 amperios. En modo de reposo consume apenas 1.5 vatios y está diseñada con una caja plástica en material ABS IP55 para exterior. En la parte de abajo ustedes pueden ver el enlace al link de la página web de Sisegusa. Si ustedes desean conocer el equipo, costo, precio, pueden entrar a la página web a través de su código de usuario con el código PT-CON-AX65L. La alarma comunitaria incluye un control remoto RF5. Características adicionales: puede dar una autonomía de hasta 48 horas. El tiempo de sirena es configurado a 1 minuto. La frecuencia de los controles remotos es de 433.92 MHz. Y puede trabajar con panel solar, ya que se alimenta de 12 voltios de corriente directa. Tendríamos que tener paneles solar de 15 vatios. El control remoto RF5, distancia hasta 500 metros en espacio libre. En la parte inferior tiene una tapa protectora para casos de protección contra falsas alarmas, para que no se topen los botones por accidente.
Ustedes levantan la tapita y tapan la botonera. Tiene una pila de larga duración incorporada que es de 12 voltios, 23 amperios. Y puede funcionar tanto con el panel AX65L como con el panel Box 500, como también con el panel energizador de Panther. En todos los paneles es el mismo funcionamiento del llavero. El código en caso de consulta de precios es el SKU PT-RF5. Si ustedes quisieran implementar un servicio para 30 residentes, ¿qué necesitarían? Muy sencillo. Un panel de alarma comunitaria X65L que incluye un llavero RF5, 29 controles remotos RF5, una batería de respaldo de 12 voltios, 4 amperios y hasta 2 sirenas para exterior de 30 vatios. ¿Se pueden conectar más de 2 sirenas? Sí, se pueden conectar, pero se necesita batería de 7 amperios. Y si necesitamos más de 3 sirenas, podemos trabajar con una fuente externa y una tarjeta relé conectada en la salida de sirena del panel. La capacidad de la fuente externa es la que determina cuántas baterías usted puede conectar. Ahora vamos a ver lo que es el diagrama de conexiones. En la parte interna del panel, ya, me hacen una pregunta, ¿hasta qué distancia puedo conectar una sirena externa a 50 metros? A ver, el sistema tiene una salida de capacidad de carga para 3 sirenas con batería de 7 amperios. Pero la distancia máxima de estas sirenas, sumado todos sus ramales, debería ser máximo de 60 metros. Es decir, puedo conectar una 30, una 20, una 10, y la capacidad de carga me va a permitir activar las sirenas. Pero si yo necesito sirenas a más distancia, lo que yo necesitaría es una fuente externa de por lo menos 2 amperios. Nosotros tenemos a disposición una fuente de 5 amperios en la línea ZK, la TPM005. Con esta fuente de 5 amperios ustedes podrían sin ningún problema conectar hasta 5 sirenas adicionales y necesitarían un relé. El relé lo conectarían en la salida de sirena del panel para que a través de ese relé se genere el paso de energía de su fuente auxiliar a las sirenas. Las sirenas son de 30 vatios, 110 decibeles. En la parte interna tenemos 2 tarjetas. La tarjeta que es la fuente, es una fuente reductora, tiene una entrada de 110 voltios y tiene una salida de 12 voltios de corriente alterna. Estos 12 voltios de corriente alterna alimentan la placa principal. En la placa principal encontrarán borneras para conectar la sirena y encontrarán los cables de conexión para la batería de respaldo. En esta gráfica ustedes pueden ver que le indica que podrían conectar botones de pánico o luces estrobo de manera adicional. Y aquí les explico. El panel, como tal, no tiene una bornera que indique botón de pánico. Ni tampoco tiene una bornera que indique salida de luz estrobo. Lo que el gráfico indica es que yo podría conectar un botón enclavado o un interruptor, como los que usamos para encender focos, para hacer una conexión de 12 voltios directo a la sirena. Es decir, el voltaje positivo de sirena
que sale de mi placa ya no vendría directamente de la placa, sino que pasaría por el interruptor y activaría la sirena con un botón manual. Es una adaptación que ustedes pueden hacer. Aquí pueden ver la placa y los diferentes elementos que la componen. Esta es la fuente del sistema. Tiene una entrada de 110 voltios de corriente alterna. Tiene un interruptor de encendido para apagar o encender el panel de alarmas. Tiene un fusible para prevenir cortocircuitos en la entrada de voltaje. Y tiene dos cables para salida de voltaje que no tienen polaridad al ser corriente alterna. Tiene una salida de 12 voltios de corriente alterna. Estos 12 voltios de corriente alterna que me vienen de la fuente ingresan a la tarjeta principal. Aquí ustedes pueden ver en el lado izquierdo, en la parte superior, entran los 12 voltios de corriente alterna de la fuente del panel. Esos 12 voltios se transforman en 12 voltios de corriente directa a través de la tarjeta o la fuente que está incorporada en esta tarjeta. En el lado izquierdo también podemos ver la salida de sirena, SIR+, PON, y una salida de 12 voltios para conectar equipos adicionales. Entre CON y 12 positivo hay 12 voltios de corriente alterna. Entre CON y SIR+ se conectan las sirenas. En la parte superior tenemos lo que es la entrada de batería, el fusible de protección para la tarjeta principal. En el lado izquierdo ustedes pueden ver esa tarjetita que está de forma vertical, es la tarjeta inalámbrica. Por si en algún momento tienen problemas de recepción, podrían verificar que no esté desoldada esta tarjeta, si es que algún momento los llaveros no le graban. Puede ser que por alguna manipulación esta tarjeta se desoldó. Y en la parte inferior ustedes pueden ver los LEDs de funcionamiento y pueden ver el botón de programación. Como dice el diagrama que está en la parte inferior izquierda, en la bornera SIR+ y SIR-, yo debo conectar la salida de sirena. Como les indicaba, ¿se puede conectar un botón cableado? Sí. No hay una entrada física que se llame botón, pero siguiendo el diagrama que vimos anteriormente, se puede conectar un botón entre la salida 12 BDC+ y la salida que dice sirena. Mientras el botón esté cerrado o activado, la sirena va a sonar. ¿El panel arranca solo con batería? Sí. Si ustedes quisieran hacer una prueba con algún cliente o utilizar panel solar de 12 voltios, el sistema no necesita o puede arrancar con 12 voltios de la batería directamente. Para consulta de precios, disponibilidad, los modelos que están ahí son los modelos de sirena que ustedes pueden encontrar. La sirena de 12 voltios, 30 vatios, tiene 2 tonos. Vienen 3 cablecitos, los colores rojo, blanco y amarillo. Utilicen el rojo como positivo y el blanco como negativo conectado en la salida de sirena. Y ahí tienen un botón que ustedes podrían utilizar en caso de ver necesario colocar un botón cableado. El código del botón es el ST-LBE01 y usar el común o la letra C que ustedes van a ver en el tornillito interno y el contacto normalmente abierto o NO. Las dos baterías compatibles con el sistema, la batería de 12 voltios 7 amperios, el código ST12B-7AMP, y la batería de 12 voltios 4 amperios. Recordar que 7 amperios es obligatorio cuando usen 3 sirenas y hasta 2 sirenas pueden usar batería de 4 amperios. ¿Alguna consulta hasta el momento?
Sí. El llaverito, el RF5 es hasta 500 metros de cobertura en campo abierto. Tenemos también un modelo RF4 de hasta 100 metros, pero ese lo utilizamos con energizadores, porque la distancia del energizador no necesito tanta distancia. Ahora, para tener los 500 metros de cobertura, el botoncito, como pueden ver en la foto del botón, tiene una antena desplegable. Para tener mayor cobertura, debemos desplegar la antenita. La cantidad de llaveros está en el modelo del equipo AX65L, quiere decir 65 usuarios o 65 controles remotos. Como les decía, las sirenas yo puedo conectar hasta una distancia de 60 metros, considerando los tramos de cada sirena. Podría poner una sola a 60 metros, o dos a 30 cada una, o una a 30, una a 20 y una a 10, y así. De manera que la carga se reparta de forma equitativa y suenen igual las tres. Si necesito más distancia, lo recomendable es utilizar una fuente externa. El cable recomendado es gemelo o Piatina 2x18. O cable de parlante que también se puede usar, pero en calibre 18. Ese es el recomendado. O como les decía, trabajar con UTP exterior, pero unir por lo menos 2 hilos para el positivo y 2 hilos para el negativo. Ya. Ahora les voy a explicar la parte técnica del sistema. Hay dos formas o dos métodos de programar los controles remotos. Método 1 es hacerlo de forma directa, es el más sencillo. Ustedes en la plaquita tienen un botoncito que se llama Program. Ese botoncito Program lo presionan y al presionarlo, ustedes se van a dar cuenta que un LED de color azul se va a encender. Cuando este LED azul se encienda, en el llavero presionan el botón número 2, que es el candado abierto. Y se fijan que el botoncito o un LED de color rojo comienza a destellar de forma rápida. Esto indica que el control ha sido grabado. Entonces, repito el proceso. Presiono Program, LED azul se enciende, presiono botón 2 del llavero, LED rojo de la placa principal parpadea, botón grabado. Eso lo repiten por cada uno de los llaveros que ustedes quieran configurar. Es un método súper sencillo, aplica para los paneles AX65, Box 500 y también aplica para el energizador Panther. Los tres equipos graban el llavero de la misma forma. La segunda forma de programación es por medio del control remoto maestro. ¿Cuál es el control remoto maestro? Pues el control remoto maestro es el primer control que ustedes graban en el sistema de alarma. Entonces, cuando recién tengo una instalación, cuando una instalación es nueva, el primer botoncito que yo lo agregue, ese es el llavero remoto maestro. Pero si ustedes van a una instalación donde no conocen cuál es el llavero maestro y ustedes quieren asignárselo, pues necesitarían resetear el panel a valores de los llaveros, eliminarlos de la memoria del sistema y volver a configurar los llaveros. Y ahí sí, el primer llavero que ustedes configuren es el llavero maestro.
¿Cómo grabo los controles remotos usando el llavero maestro? Tenemos, al igual que el proceso anterior, que fijarnos por los LEDs. En el llavero maestro presiono el botón 3 del control remoto, que es un dibujito de una sirena. Presiono el botón 3 y lo mantengo presionado hasta que el LED azul de la alarma, al igual que el paso anterior, se encienda. Luego, en el llavero en el que voy a configurar, presiono el botón 2, que es el candadito abierto, hasta que el LED rojo se encienda. Y eso confirma que el botón ha sido grabado. Para más controles tienen que repetir el mismo proceso utilizando el control remoto maestro como medio de programación. Borrado de los controles remotos. Existen dos formas para borrar llaveros desde el control remoto, de los controles remotos. Forma 1 de manera directa. En la placa, presiono el botón de programación o program por 12 segundos y verifico que el LED rojo comience a destellar rápidamente. Eso significa que los llaveros han sido borrados. Este borrado borra todo, incluido llavero maestro. Desde el control remoto maestro, mantengo presionado por 15 segundos el botón 4, que es un dibujo de una campanita. Presiono el botón 4 por aproximadamente 15 segundos o hasta que el LED rojo empiece a destellar rápidamente o hasta escuchar un sonido de la sirena, un sonido corto de sirena. Eso indica que los llaveros han sido eliminados, a excepción del control maestro que no se borra por esta forma de borrado. Una vez que los llaveros han sido grabados, la forma de funcionar es presionar el candado cerrado para activar sirena y presionar el candado abierto para desactivar la sirena. Si ustedes no desactivan la sirena desde el llavero, después de 1 minuto la sirena se silencia. ¿Consultas hasta el momento? Buenos días. ¿Cómo se borra el control maestro? Solamente formateando todo el... ¿Cómo se borra el control maestro? Exactamente, tiene que hacer un reset manual con el botón program presionado por 15 segundos hasta que el LED rojo parpadee. Eso borra todo, incluido el llavero maestro. Gracias. ¿Alguna consulta adicional? Precios con su asesor de ventas o también lo pueden ver en la página del web store de Si Se Usa. Solo ingresen con su código, su usuario y su contraseña y ahí pueden ver los costos. Pero sí les digo que el sistema es súper económico. Es el sistema más económico en lo que es alarma comunitaria. Ahora vamos a hacer el unboxing del equipo. Tenemos un equipo que hemos solicitado a nuestro departamento de despacho para que ustedes lo puedan ver en vivo. Como ustedes pueden ver, estamos retirando el panel. En la parte interior incluye su manual de configuración. Todo lo que ustedes han visto aquí está incluido en el manual. Esta es la placa principal, la X65. En la parte interior van a encontrar ustedes el llavero adicional que viene incluido. Todos los paneles de AX65, Box 500 y el panel de energizador Panther incluyen un llavero RF5.
como ustedes pudieron ver, el llaverito tiene una antenita que se la puede desplegar para mayor cobertura. En la parte superior tenemos la fuente. Esta fuente es de entrada de 110, salida de 12 voltios. Esa es la entrada de 110 voltios. Y los cablecitos azules que salen de ahí son la salida de 12 VAC. Si en algún momento ustedes tuviesen problemas de fuente, se dañó o algo, pueden reemplazarla por una fuente externa que cumpla la misma función, 12 VAC. Tiene un botoncito de encendido la fuente y un fusible de protección en caso de variación de voltaje o cortocircuito. Esos 12 voltios de corriente alterna alimentan la placa principal. Y como ustedes pueden ver en la placa principal, tenemos también los cablecitos de carga de batería. En la parte inferior, ustedes pueden ver la antena de la parte inalámbrica. La antena está recogida. Si ustedes quieren mayor cobertura, la pueden sacar hacia el exterior. Este es el equipo AX65. Ahora vamos a hacer la prueba de funcionamiento. Vamos a conectarlo únicamente con batería de respaldo. Entonces la batería la vamos a conectar en la bornera positiva y negativa para poder encender el equipo de manera directa. Como ustedes pueden ver, hay un LED que ya comenzó a parpadear, indicando que el equipo está en funcionamiento. Ahora, ¿cómo grabo los llaveros? Muy sencillo. En la placa principal tengo un botoncito que se llama Program. Ese botoncito lo presiono y lo mantengo presionado para que un LED azul se encienda. Cuando el LED azul se enciende, en el llavero, presiono el botoncito 2 y el foquito rojo se enciende, indicando que ha sido grabado el llavero. Ahora, cada vez que yo presiono el llavero, activo y desactivo la sirena. Activado, desactivado. Ahora vamos a probarlo con una sirenita. Tenemos una sirenita de 12 voltios para la prueba. Y la vamos a conectar y con.
Ahora vamos a grabar otro llavero. Presionamos el botón Program por 15 segundos. Presionamos el botón Program hasta que el LED azul se encienda. El nuevo llavero, presionamos el botón 2, parpadea rojo y está grabado. Ahora activamos la sirena. Ya desactivamos. Ahora lo hacemos con el segundo llavero. Como ustedes pueden ver, de manera práctica, la configuración es sumamente sencilla. Simplemente tengo que grabar los llaveros para poderlos... Ya, si ustedes no desactivan con el candado abierto, luego de 1 minuto, los llaveros, la sirena se silencia. Está configurado a 1 minuto. Ahora, la última prueba. Ahora vamos a resetear los llaveros. Para resetearlos, en el panel nuevamente presionamos el botón Program y lo mantenemos presionado hasta que el LED rojo parpadee de forma constante. Presionamos Program y esperamos hasta que el LED rojo parpadee constantemente, aproximadamente de 12 a 15 segundos. Cuando el LED rojo parpadee, significa que toda la memoria de control de remotos ha sido borrada. Ahí está listo. Ya los llaveritos no tienen función. ¿Alguna consulta o duda que tengan hasta el momento? Hola, buenos días. Una consulta, Sí, ¿se puede grabar otro sonido en este equipo? tendrías que tener otro tipo de sirena, porque el sonido lo determina la sirena. La sirena, el panel lo que te da es 12 voltios de corriente alterna. Podrías poner una luz estroboscópica, una sirena de 7 tonos, lo que tú quieras, pero que trabajen a 12 voltios, sin problema. Ahora, este sonido es porque la sirenita que estoy usando es con una sirena de 30 vatios, ya el sonido ya es tipo robo. Buenos días. Sí, buenos días. Disculpe, de repente le puedo poner una especie de sonido de voz, como por decir, atención ladrón, algo así. Ya. El sistema te da 12 voltios. Hay equipos que con 12 voltios tú podrías activar un mensaje pregrabado mediante un amplificador, una bocina y el reproductor de audio, pero eso ya es una adaptación. El panel lo único que te va a entregar es 12 voltios, es todo lo que él genera. Con esos 12 voltios de salida nosotros alimentamos sirenas. Pero si con esos 12 voltios tú puedes alimentar un equipo externo, lo puedes hacer. Y el panel da como para poner elementos adicionales, por decir una luz estroboscópica o otro tipo de elemento, una luz mucho más visible, qué sé yo. O sea, sí da el panel para Sí, adicionar claro. un elemento de esa naturaleza. En lugar de sirena colocaría usted una luz estrobo. Sí, lo puede hacer. Son 12 voltios de igual de alimentación. Ese equipo trabaja 12 voltios. Y se la conecta directo a la tarjeta. Así es, en la salida CIR positivo y con. CIR más y Ok, con. listo, gracias. ¿Alguna otra consulta? Sí, buenos días. Sí, buenos días. Ya repitió por ahí que en línea de vista se puede activar con el control hasta 500 metros. De pronto, Sí, bueno, no estuve muy atento, pero ¿qué pasa si hay casas, hay edificios? ¿Cuál sería la distancia que se bloquea o qué pasa en ese caso ahí? Ya, ahí no tenemos una herramienta o no tenemos la certeza de cuántos metros pueda reducirte, porque hay muchos factores que
hacen daño a la radiofrecuencia. Por ejemplo, estaciones de transmisión que estén cerca del equipo, equipos que trabajen a la misma banda. Entonces todo eso va a interferir. En campo cerrado, las paredes también generan resistencia. Ahí depende el material de las paredes, si son de concreto, si son divisiones interiores de fibra, son muchos aspectos. La idea es que los 500 metros de campo abierto es, como esto está diseñado para trabajar en comunidades, se lo ponga en una manera intermedia y no usemos nunca los límites. La recomendación mía en lo personal es que lo coloquen en la manera, en una, hasta 300 metros hacia la izquierda y 300 metros hacia la derecha, para que ustedes estén seguros que va a haber cobertura. Y si necesitan más cobertura, pues ahí lo que tocaría es poner otro panel, con los mismos llaveros, obviamente. Un panel, su sirena y los mismos llaveros que servirían para todos los sistemas que ustedes vayan a colocar. La última pregunta, disculpe. No sé si ya lo explicó. ¿Tiene puerto de internet para mandar a sonar la sirena desde el internet? No. Desde una aplicación. No, este es el panel básico AX65L. El día de mañana, a la misma hora, 10 de la mañana, vamos a conocer el panel más completo, el panel Box 500. El panel Box 500 tiene capacidad de hasta 100 llaveros, la misma funcionalidad que ustedes ven aquí, pero sí tiene módulo reporte, sí tiene aplicación remota, también tiene la opción desde un celular, mediante una timbrada, hacer sonar la sirena y tiene la opción de voceo. Es el panel de alarma comunitaria más completo, el Box 500. Ese lo vamos a ver el día de mañana. Están cordialmente invitados a las 10 de la mañana para que puedan conocerlo. Se va a hacer de igual forma la parte de presentación y la parte práctica, para que ustedes puedan ver cómo se conecta la bocina, cómo se conectan los parlantes y cómo se hace la activación desde un teléfono celular. El panel que estamos viendo en este momento, el AX65, no tiene ningún módulo de reporte. Si usted quisiera un reporte, sí puede usarlo, pero con un elemento externo. Hay comunicadores GSM que con un contacto seco activan una llamada. Podría cotizar ese equipo y conectar un relé a la salida de sirena para que el relé le notifique al comunicador que lo llame. Pero no le va a decir de dónde vino el evento, simplemente le va a decir hay una alarma. Una preguntita, instructor. ¿El panel lo podemos poner así a la intemperie o es necesario poner una caja metálica? El panel puede estar en intemperie, es IP55, pero la recomendación siempre es tratar de ponerlo bajo techo. Y obviamente los cables que ustedes lleguen a utilizar, sáquenlos por la parte inferior para que no exista problema con la lluvia. Pero si es IP55 el panel, puede ser colocado en exterior. ¿Alguna consulta adicional? Mañana a 10 de la mañana, el panel Box 500, están cordialmente invitados. La charla de mañana sí va a ser un poco más extendida, porque el panel tiene muchas funciones que debemos conocer, que debemos explicar. Son para 500 usuarios, de ahí su nombre, Box 500. Tiene muchas funciones. Es configurado por medio de mensajes de texto, SMS. Así que todos esas opciones las vamos a probar en vivo. El link es el mismo del día de hoy, por si acaso. Pero va a estar reactivado el día de mañana. Profe, una última pregunta. Al conectar dos sirenas, por ejemplo, quiero ponerla en un punto cero y ponerla una a 30 metros y la otra a 30 metros, izquierda y derecha. Tengo que subir el amperaje de la batería y las sirenas las conecto en serie o en paralelo. La salida hasta dos sirenas
con la batería de 4 no hay problema. Y van conectadas en paralelo. CIR más para el positivo de ambas sirenas y común para el negativo de ambas sirenas. Si necesitas una tercera sirena, sí se recomienda la batería de 7 amperios para que la carga se reparta entre la carga de la batería y la carga que provee la fuente. Ok, muchas gracias. Muy buenos días. Una pregunta, señor profesor. ¿Cómo está? Buenos días, dígame. Ya, por favor, si habría la posibilidad al cable de antena que sale de colocarle una antena para asegurar el radio de acción de los controles. No hay una No. antenita. No, o sea, usted le podría probar, pero no se recomienda. Porque el control remoto ya no da más alcance. Ya, solamente el cable queda salido y nada más. Así es. Muy amable, gracias. Ya, la batería que viene dentro del llaverito es de 12 voltios, 23 amperios. No es en forma de pila, es como una batería AAA, pero pequeñita. Ah, ya, sirena externa. Para colocar una sirena externa, utilizando esta salida, lo que ustedes necesitarían es un relé. No les tengo el gráfico, pero en la reunión de mañana, en la charla de mañana, les presento el gráfico para que ustedes puedan ver, utilizando un relé de 5 patas, es un relé económico, $1 aproximadamente cuesta. Con ese relé podríamos hacer una conexión. Solo necesitan el relé y una fuente externa. Yo les tengo el gráfico para el día de mañana, o escríbanme al número que ustedes ven en la parte de abajo, el número celular, 097-940-1782, y yo les envío el gráfico. A las personas que necesiten esta presentación o tengan alguna consulta, la pueden hacer a mi correo, la pueden hacer a mi extensión, la pueden hacer al número celular que ustedes ven en la parte inferior, y yo les puedo enviar esta presentación, no hay ningún problema, pero les anticipo que todo lo que está aquí está dentro del manual de configuración. Si no tenemos consultas. Buenos días. Sí, ¿cómo está? Dígame. ¿Qué tal? Buenos días. Le hago una consulta. ¿Qué tan recomendable es guardar el equipo en una caja metálica? No hay ningún problema mientras la antena las pueda sacar de la caja metálica. Lo que se necesita es la antena en la parte externa. El equipo como tal puede estar dentro de una caja. Gracias. Ya. Ahí ustedes pueden ver en la presentación mis números de contacto, el número de consultas técnicas de cualquier marca. Pueden hacer consultas de Hivision, de ZK, de Paradox, de Cofen o de cualquiera de las marcas que comercializamos al 097-940-1782. Mi correo es m.sitinbay@sisegusa.com y mi teléfono es el 3712-850, extensión 126. Si no hay consultas, les agradezco por la asistencia al webinar el día de hoy. Los espero el día de mañana a las 10 de la mañana para la continuación de alarmas comunitarias. Conoceremos el panel Box 500 con todas sus funcionalidades en forma de presentación y en forma de taller práctico para que ustedes puedan ver el equipo, cómo se configura. Que tengan un buen día y nos veremos en una próxima oportunidad.